Hola y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? Hola, Walter. Hola Martín, ¿Estás bien? estoy bien, el mundo es un caos, pero es una señal del fin, ¿verdad? Obviamente, nuestros ojos deben ir hacia arriba, por donde está nuestra redención. Así que vamos a abrir con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, gracias por todas las bendiciones que nos das. Señor, sin ti no podemos hacer nada. Es por eso que te pedimos que por favor vengas ahora en medio de nosotros y también ilumina nuestras mentes. Ilumina a los espectadores y ayúdanos en esta discusión, estas cosas maravillosas que podemos discutir acerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Martín, vamos a hablar sobre el tiempo de los últimos días, ese día. Hay mucha confusión en cuanto a lo que estos términos significan realmente, y creo que estamos viviendo en los últimos días, estamos viviendo en los postreros días, y creo que ese día viene muy pronto. Estamos definitivamente en el tiempo del fin. Sí. Y hemos tenido un montón de actividades de la luz. Hemos tenido el periodo Davos, hemos discutido eso. Entonces tuvimos este terrible terremoto con miles y miles de muertos y atrapados todavía, y el mundo está en el caos. Sí, también tienes las agitaciones de la guerra y ese globo espía de China. Sí, todo esto es para aumentar las tensiones, crear caos. Hay una crisis alimentaria que viene. Todo el mundo está advirtiendo, eso es todo. No sé si la gente puede oír la lluvia, o estamos teniendo inundaciones aquí o las carreteras están siendo arrasadas. Estamos viviendo en tiempos muy dramáticos. Bueno, aquellos tiempos dramáticos se habla en la Biblia y es por eso hemos titulado esto porque se menciona allí. Ahora no vamos a dar las señales de los tiempos, hemos hecho eso, todo el mundo puede leer Mateo 24 y averiguar, ya sabes lo que sucederá en los últimos días, pero la gente se inclina a decir, ha sido así durante mucho tiempo. Sí. Así que hace que esto sea diferente. Así que pensamos que podría ser una buena idea mirar a lo que la Biblia se refiere en realidad. Cuando se habla del tiempo del último día, del final de los últimos días, ese día, de lo que realmente estamos hablando. Sí, para que cuando lo leas puedas contextualizar a qué se refiere. Sí, es importante. En realidad me ayudó, el estudio me ayudó, así como en algún lugar a veces se puede leer algo, pero no lo pones donde debe estar. Lo pones en el lugar equivocado. Sí. Y luego, por supuesto, todavía tenemos los acontecimientos actuales que tenemos que hablar, y hacia donde se dirige el mundo, lo haremos en la próxima. Sí. Porque las cosas que vemos ahora, las cosas que me envías y las cosas que yo miro, ese péndulo que está empezando a balancearse. Está cobrando impulso, pronto vamos a tener leyes religiosas draconianas. Sí, está al borde, está en la mayoría de los países. No hay muchos países que vayan a escapar de ello. No, yo creo que nadie va a escapar de ella, todos van a estar allí, así que vamos a echar un vistazo a este tema y ver lo que podemos recoger. Si usted lee su Biblia, verá que son diferentes épocas. Usted tiene el mundo antidiluviano, que fue destruido por el diluvio, y 8 personas, como el número de Cristo, son los que escaparon. Y entonces usted tiene el periodo patriarcal, y usted tenía el periodo de los jueces, entonces usted tenía el periodo del reino, y los reinos no llegaría a su fin hasta la llegada del Mesías, porque la Biblia dice que el cetro no se apartará de Judá hasta que venga el Mesías, y que se cumplió al pie de la letra, por lo que nadie puede discutir las profecías bíblicas. Es increíble. Verdadero. Y luego sigue la era cristiana. Y es interesante que la era cristiana ha sido ahora, funcionando durante 2000 años, que es básicamente 2 días cósmicos. Si usted cree en la teoría de la semana cósmica,
Ahora todos nuestros pioneros creían que, como hemos dicho antes, y es muy fuertemente apoyado en el espíritu de la profecía, y creo que es bíblica. Así que estoy muy interesado en ese periodo de tiempo, porque no importa la forma de cortarlo, ese periodo de tiempo está llegando a su fin. Eso es cierto. Bueno, si puedo divagar un poco rápidamente desde aquí, creo que usted mencionó antes, o anteriormente, los periodos de tiempo de los reyes de los faraones de Egipto. Solía ser 12.000 y 10.000 años atrás, pero después de los descubrimientos de la arqueología, demostraron que cogobernaron, por lo que los periodos de tiempo se redujo a menos de 4.500 años. 3.000 años. ¿Ves? Incluso el periodo de tiempo que la Biblia nos da es mucho más exacto. Bueno, los reformadores lo creían. Los pioneros lo creían. La Biblia lo dice. No tengo ninguna razón para no creerlo. Y luego se llega al tiempo del fin. Entonces usted tiene un remanente que trae un mensaje final. Habrá un zarandeo que culmina en un fuerte clamor, y luego nos vamos a casa. Así que eso es básicamente el resumen de las líneas de tiempo en la Biblia. Usted tiene el mundo antidiluviano, usted tiene el periodo patriarcal, los reinos, la era cristiana. Entonces se llega al tiempo del fin, entonces usted tiene un remanente, usted tiene un zarandeo, usted tiene un fuerte clamor, y luego se va para arriba. Eso es básicamente la línea de tiempo, y tenemos que determinar dónde estamos, en la corriente del tiempo. Eso es, ahora es importante poner todo en el periodo correcto. Bien, veamos los últimos días. Si usted hace una búsqueda en el motor de búsqueda, en los últimos días, encontrará 8 versículos, 8 coincidencias, y básicamente se refiere a la era cristiana, así que echemos un vistazo, porque trae mucha confusión. En el Génesis tienes este texto que dice, y Jacob llamó a sus hijos y les dijo, juntaos para que yo pueda deciros lo que os acontecerá en los últimos días. Ahora mucha gente cree que este es el pequeño periodo final de tiempo que estamos viviendo. Sí, Pero es mucho más amplio que eso, y tenemos que entender que, porque de lo contrario vamos a decir, como mucha gente dice, o esto ha sucedido antes. ¿Quién dice que son los últimos días? ¿Qué significa cuando la Biblia dice últimos días? Hay otro versículo en Isaías, y sucederá en los últimos días, que la montaña de la casa del Señor se establecerá en la cima de las montañas, y será exaltada sobre las colinas y todas las naciones fluirán hacia ella. Esta es una profecía increíble. Entonces, ¿cuándo son los últimos días? ¿Es el último periodo de tiempo que estamos viviendo ahora? No, esto es una referencia a la era cristiana. sí. Y vamos a averiguar en un momento por qué es así. Ahora la montaña de la casa del Señor, que es el reino, y Jesús se refirió a menudo al reino, que el reino está con ustedes ahora. Eso es. Porque se trata de la instauración de la era cristiana, y no se refiere a la instauración definitiva del reino, que solo tendrá lugar después del milenio. Correcto. Así que esto es cuando se establecerá, cuando, en los últimos días, y será un poder poderoso, porque se establecerá en la cima de las montañas, por encima de todos los reinos, será exaltado sobre las colinas. Eso es paralelismo hebreo, solo diciendo lo mismo de la misma manera, y todas las naciones fluirán en él. Ahora si nos fijamos en la historia del mundo, que las naciones se levantó por encima de todas las demás naciones en el poder, en lo que sea, la tecnología, todas estas cosas son las naciones cristianas.
y en particular, las naciones protestantes, que eran las naciones más ricas, que eran las naciones más poderosas, los Estados Unidos, por ejemplo, etc., es absolutamente un cumplimiento de la profecía, que la era cristiana se destaca en la historia como una época muy poderosa. Y todas las naciones fluyen en ella, porque el cristianismo no está confinado a las naciones cristianas. En todas las demás naciones, el cristianismo ganó un punto de apoyo, incluso si está bajo persecución. Eso es. Así que esta es una referencia a la era cristiana. Aquí hay otro versículo en Miqueas 4 versículo 1, pero en los últimos días sucederá que la montaña de la casa del Señor se establecerá en la cima de las montañas y será exaltada sobre las colinas y la gente vendrá a ella. Así que Martín, no es sorprendente que Miqueas repite la profecía de Isaías, casi palabra por palabra. Sí. Por lo que esto tiene que ser estudiado cuidadosamente. Ahora vamos a Hechos capítulo 2 versículo 17. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora muchos creen que esto solo se refiere al último periodo de tiempo en la historia de la Tierra, así que esto será un evento muy especial que tendrá lugar. No. Se refiere a los últimos días, así que se refiere a un periodo entero. Así que vayamos un poco más lejos. Segunda de Timoteo 3 versículo 1. Esto sabe también que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Esto se refiere solo a los últimos días? No. A toda la era cristiana. Exactamente, fue la persecución desde los discípulos. Desde el primer día fue la persecución. Por eso la gente dice, pero esto siempre ha sido así. Exactamente, y una vez que entienda esto ahora, que los últimos días se extienden hasta entonces no se puede decir esto pasó siempre, porque sí, por supuesto, porque todavía está pasando. Por lo que tenemos que separar lo que sucede en el último periodo de lo que sucedió aquí. Santiago 5:3, su oro y plata se corrompe, y el resto de ellos serán testigos contra vosotros, y se comerán vuestra carne como si fuera fuego, que han amontonado tesoros juntos para los últimos días, y punto. Sabiendo esto primero que vendrá en los últimos días, burladores caminando según sus propias concupiscencias. Ahora Martín, estos burladores solo vienen en nuestro tiempo o estaban allí desde el principio. Están ahí desde el principio, pero verás, la mayoría, incluyéndome a mí mismo, también pensaba que esto sería al final, y estos burladores son los que te dicen, oh, ya ha pasado antes. Así que cuando Jesús dice que el reino está entre vosotros, y que el reino está cerca y que el reino ha llegado, está hablando de la era cristiana, toda la era cristiana, y había burladores, y había incrédulos. Quiero decir, mira a todos los gnósticos, cómo manipularon la palabra con sus manuscritos alejandrinos y todas las tonterías, denigrando a Jesús y derribándolo. Estos son burladores. Sí. Y han existido a lo largo de toda la era cristiana. Mira a los que rechazaron a Jesús, no se burlaron. Salvaste a otros, a sí mismo no puede salvarse, baja de la cruz. No se burlaron. Exactamente. Por lo que la burla es sobre la era cristiana. La burla es sobre Jesucristo. Es en contra de la palabra de Dios manifestado en la carne, por lo que toda la guerra es contra Jesucristo. Exactamente. Se incrementará tal vez en la última porción de los últimos días. Correcto, pero solo agarra ese libro de arriba. Este libro dice, la gran controversia entre Cristo y Satanás. Esta es la historia de los últimos días. Todo el libro comienza con la destrucción de Jerusalén.
que es justo donde comenzó la era cristiana. Este es un hermoso volumen antiguo de ese libro, por lo que estos son los últimos días, Martín, y tenemos que estudiarlos para entenderlos en su plenitud, que incluye toda la historia de la primera iglesia, de la iglesia cristiana primitiva, a través de la apostasía, a la reforma, a través de la apostasía, a la reforma, y, finalmente, al remanente, que tiene que restaurar todas las cosas que traen el mensaje de los tres ángeles y nos llevan a los últimos días. Exactamente, así que si podemos, promocionamos que este es un libro importante. Consíguelo y léelo. Sí. Tiene un lugar de honor entonces. Muy bien, así que una vez que hemos establecido que los últimos días se refieren a la era cristiana, entonces podemos ver algunas referencias paralelas. También tenemos el término, los últimos tiempos, que es exactamente lo mismo, solo otra forma de decirlo. También se refiere a la era cristiana, y hay 3 versículos y 4 partidos para este término. Los últimos tiempos, el que se encuentra en 1 de Pedro 1:5, fueron guardados por el poder de Dios, a través de la fe para la salvación lista para ser revelada en los últimos tiempos. Toda la era cristiana, 1 de Juan 2:18, hijitos, son los últimos tiempos, y como habéis oído que el anticristo vendrá, incluso ahora hay muchos anticristos, por lo que sabemos que son los últimos tiempos. Exactamente, ya estaba viviendo en él. Viviendo en ella. Así que el anticristo iba a venir. Simón el mago fue uno que decidió que quería comprar su camino al poder, y Pedro lo reprendió, y se convirtió en el hechicero de Nerón. Y ese es probablemente el Simón, que llaman la Petra, el Simón Pedro. Sí, el Papa, el primer Papa de la Iglesia Católica. El precursor de eso, y que iba a venir, por lo que es el paganismo y brujería disfrazada de cristianismo. Muy bien, así que ahora hemos establecido que los últimos tiempos y los últimos días se refiere exactamente al mismo periodo. Judas 1:18, como que te dijeron, habría burladores en los últimos tiempos que deben caminar tras sus propias concupiscencias impías. ¿Pablo no advirtió acerca de ellos? Sí. Sí, y él ganó esas primeras iglesias, que tenían que tener cuidado de estas personas, por lo que este no es solo una referencia a la última parte de la historia humana, es toda la era cristiana. Ahora vamos a pensar en eso, si los últimos días y el tiempo final se refiere a toda la era cristiana que ha estado sucediendo desde hace 2000 años. ¿Hay algo más que venga después de la era cristiana? No. No. Ninguna era. El reino. Ninguna era, por lo que podemos esperar, Martín, una nueva religión por venir que sustituya al cristianismo. No. No. Entonces, Martín, si la era cristiana es la última era que es relevante para las escrituras, entonces seguramente no puede haber ninguna otra era que le siga, porque esta es la última. Correcto. La última era, el último tiempo. Así que a riesgo de ser contencioso, si una nueva religión surge después de que la era cristiana ya ha comenzado, digamos como el Islam, por ejemplo, que niega la divinidad de Cristo, mientras que la divinidad de Cristo y la redención a través de Cristo fue la manzana de la discordia. Entonces eso no cae en la categoría de los burladores. Sí. Están directamente ahí, no es una nueva era, no puede empezar una nueva era. La Biblia no habla de una nueva era, por lo que no puede haber una nueva era que niega la era cristiana.
Tiene que ser burladores. De acuerdo Martín, por lo que es muy interesante, por lo que la montaña del Señor, este reino que se está estableciendo, que funciona como la levadura, que penetra a través de todas las naciones son tocadas por el cristianismo. Algunas naciones se rebelan más violentamente que otras contra él, pero eventualmente todas las naciones están en rebelión al cristianismo basado en la Biblia. ¿Cierto? Sí. Bien, eso prepara el escenario, el campo de batalla. Son los últimos días, el último periodo de tiempo, por lo que cualquier cosa que cae fuera de esa definición es falso. Sí. Y nos conducirá a la burla. Así que como hemos visto hay más de un término describiendo la era cristiana, así que tienes que mirar el contexto, tienes que estudiarlo. Veamos alguna otra terminología en la Biblia que es muy descriptiva. Tienes el término último día, y hay 8 versículos y 8 coincidencias para el término último día, y normalmente se refiere al día de la venida del Señor. Así Nehemías 8:18, también día por día, desde el primer día hasta el último día, leyó en el libro de la ley y celebraron la fiesta. 7 días, etc. Así que obviamente esto es solo una referencia a un periodo de tiempo que llegó a su fin. Así que vas a tener último día y no tienes que leer nada en él, es el último día de la semana, etc. Pero entonces usted tiene aquí en Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, que me ha enviado, que de todo lo que me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el último día, que es el último día de la historia antes del milenio. Sí. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ese es un día muy específico, el último día. El segundo advenimiento. Ese es el segundo advenimiento, Juan 6:44, nadie puede venir a mí, a menos que el Padre que me ha enviado lo atraiga y yo lo resucitaré en el último día. Así que todos se refieren exactamente al mismo periodo de tiempo, un tiempo muy importante, porque ese es el fin de todas las cosas, antes del milenio. Sí, en realidad es el fin de los tiempos. Esa es la segunda venida de Cristo. Y luego Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 7:37, en el último día, ese gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y lloró. Una vez más es solo un día histórico. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Debemos ser muy prudentes cuando estudiamos estas cosas. Sí, tienes que hacerlo. Me gusta este estudio, ya que pone todo en su contexto. No se puede leer fuera de contexto y luego aplicar algo que se lee allí y decir, oh, pero este es el último día si no armoniza con el resto de la escritura. Correcto, tienes que estudiar la redacción y tienes que decirte a ti mismo a qué se refiere esto. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene uno que lo juzga. La palabra que he hablado lo juzgará en el último día. Porque eres parte de la resurrección de los justos o no lo eres, ¿verdad? Sí. Y usted está ya sea entre los justos vivientes o no estás, por lo que es un término muy específico. Hay otro término que se utiliza también para ese mismo evento y que es para ese día, que es también el día de la venida del Señor. Hay 2 partidos para esto. Jeremías 30 versículo 7, ay de ese día es grande, por lo que ninguno es como él. Es incluso el tiempo de angustia de Jacob, pero será salvo de ella. Segunda de Tesalonicenses 2:3, que nadie os engañe en modo alguno, porque ese día no vendrá sin que antes haya apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Así que ese día final de la venida de Cristo no vendrá hasta que estos eventos hayan tenido lugar, ¿de acuerdo? No es muy difícil de entender. No, es muy sencillo de entender. Entonces puedes hacer uno un poco más complicado. El tiempo del fin, cuando es eso, toma un poco más de estudio. Cuando comienza el tiempo del fin, entonces Martín hemos visto que los últimos días es toda la era cristiana, 2000 años, con todas las calamidades y dramas y guerras y disensiones contra el cristianismo y contra Jesucristo, la figura principal en toda la era. Y me atrevería a decir que se ha derramado más sangre alrededor de ese nombre que de cualquier otro nombre en la historia de la humanidad. Eso es verdad. Tiene que y ha sido una historia sangrienta durante 2000 años. Y ese día, cuando llegue, vamos a poner fin a la segunda venida, habrá un ligero aumento y un intento de tomar la ciudad después del milenio. Pero los redimidos habrán sido redimidos y los perdidos se habrán perdido en ese día. Ahora cuando es el tiempo del fin, estudiémoslo. Daniel 8:17, entonces él vino cerca de donde yo estaba, y cuando él vino yo tuve miedo, y caí sobre mi rostro, pero él me dijo entiende, oh hijo de hombre, porque en el tiempo del fin será la visión. Tiempo del fin. Así que hay una específica visión de Daniel 8, y se refiere al tiempo del fin. Cuando comienza el tiempo del fin, tenemos que saber Daniel 11:35, y algunos de ellos de entendimiento caerán para probarlos, para purgarlos y emblanquecerlos hasta el tiempo del fin. Porque todavía es por un tiempo señalado, así que hay un periodo de tiempo específico que la Biblia llama el tiempo del fin. Para asegurarse de que no se confunda con la era cristiana, dice, es para un tiempo señalado. Sí, es para un tiempo determinado, y ese día no vendrá hasta que haya habido una caída, pero cuando exactamente comienza el tiempo del fin, tenemos que identificar Daniel 11:40, y en el tiempo del fin, el rey del sur empujará contra él y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino con carros con jinetes, con muchos barcos, y entrará en los países y se desbordará y pasará por encima. Ahora hemos discutido esto en gran detalle en otra serie de ¿Qué pasa, profe? Pero en este periodo de tiempo, el tiempo del fin, usted tendrá esta batalla entre el rey del sur y el rey del norte. Quiero decir que estamos hablando de ello todo el tiempo. Así que debemos estar viviendo en ese tiempo. Sí, así es. Y cuando empieza el tiempo, y cuando termina, bueno, obviamente termina con ese día. Ese día, sí. Así que estamos en él. Correcto. Necesitamos entender dónde estamos parados en la corriente del tiempo, bíblicamente. Sí, porque de lo contrario, como hemos mencionado antes, de lo contrario se puede decir, oh, pero esto ha sucedido antes. Correcto. Bien, ahora vamos a ver cuándo este periodo de tiempo comienza, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. De acuerdo. ¿Cuándo empezarás a entender la profecía de los 2300 días? En el tiempo del fin, cuando el libro sea abierto. Muy bien. Cuando comienza exactamente esa profecía, se puede llegar a una fecha y se puede argumentar lo que quieras, pero termina en 1844, porque te da una fecha de inicio, la emisión del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén, y luego te da el Mesías, y luego te da la fecha
porque 2300 termina en 1844, nos guste o no, hemos discutido eso muchas veces. Cuando vamos a empezar a entender esto y empezar a entenderlo, en el momento del fin. Está bien. Así que si podemos ponerlo de otra manera, para saber que los 2300 años terminan en 1844, el estudio debería haberse hecho un poco antes, que es el comienzo del tiempo final. Del final de los tiempos, echemos un vistazo a Daniel 12:5. Entonces yo Daniel miré y he aquí que había otros dos, el uno en este lado de la orilla del río y el otro en ese lado de la orilla del río, que es una profecía muy fascinante, ya sabes, por lo que en la visión que ve a los seres celestiales, uno en un lado, uno en el otro lado, y hay otro por encima de él. De acuerdo, el que controla todo es el propio Jesucristo, y dos poderosos ángeles de pie a ambos lados del río, que es una manera de verlo. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente ve? Los ve vestidos de lino, por lo que son justos, y están a ambos lados del río. El río, por supuesto, es el Éufrates, y el Éufrates representa a los pueblos, las naciones, las multitudes, que constituyen el poder de Babilonia. Pero el río está muy controlado, porque hay uno a la izquierda y otro a la derecha, y hay uno en general que lo controla todo. Ese río está realmente bajo control, a pesar de que está en inundación y parece estar tomando todo el mundo cautivo. Así que veamos el versículo 6, Daniel 12:6, y uno dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto tiempo pasará hasta el final de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, por lo que este es el propio Cristo hablando, cuando levantó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y jurar por el que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y medio. Y cuando él habrá logrado para dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán terminadas, por lo que comienza después de que el tiempo, tiempos y medio, que es el periodo de 1260 días. Sí. Ese es el periodo de tiempo de la supremacía papal, que termina en 1798, así que el tiempo del fin comienza en 1798. El pueblo de Dios fue dispersado. Sí. Obviamente, Martín, si fueron dispersados, ¿no deben ser reunidos de nuevo? Sí. Así que esa debe ser la tarea del remanente. Correcto. De acuerdo, así que el tiempo del fin se refiere al periodo de tiempo, desde 1798 después de la profecía de tiempo y medio tiempo, hasta ese día. Así que estamos viviendo en el tiempo del fin. Sí, bueno, eso deja claro que la reunión del Estado de Israel en 1948 no tiene nada que ver con esto. No, porque esto viene después de 1798, que es cuando el papado recibió la herida mortal, por lo que cuando esa caída debe venir, y este poder gobernaría durante 1260 años. Entonces, en el momento del fin, el rey del sur secularismo empujará contra él, aparentemente porque parecía tener una herida mortal. En realidad no la tenía, solo pasó a la clandestinidad porque, ya sabes, el protestantismo lo había puesto bajo una mala luz, y el rey del sur es realmente controlado por los mismos poderes, porque están sentados en una mesa, y en este terrible periodo de tiempo, el tiempo del fin, el remanente tiene que reunirse para traer la reunión final a buen término, y para llevar el mensaje final de advertencia. Daniel 12:9, y él dijo: ve tu camino porque las palabras están cerradas. Esa es la profecía de los 2300 días, sellada hasta el tiempo del fin. Así que el desentrañamiento y la comprensión comenzaría en 1798,
El tiempo del fin, estamos viviendo en él. Bueno, también trae esa porción. Hace que te muestre lo importante que es no decir que el libro aún está sellado. Así que no se puede desentrañar el Apocalipsis, porque un montón de iglesias dicen que es un libro sellado. No es el libro del Apocalipsis el que está sellado, es una pequeña porción de la profecía de Daniel. De Daniel, exactamente. Así que solo para resumir de nuevo, cuando la Biblia habla de los últimos días, no está hablando del tiempo del fin. No. Está hablando de la era cristiana, por lo que este término últimos días se utiliza 11 veces en la Biblia, en la versión King James. He aquí un ejemplo, y ahora he aquí que voy a mi pueblo, ven por lo tanto y voy a anunciar lo que este pueblo hará a tu pueblo en los últimos días. Aquí Moisés se refiere a la era cristiana, los últimos días, lo que sucederá en los últimos días, lo que sucederá en la era cristiana, habrá terribles persecución, las catacumbas, todas las terribles persecuciones a lo largo de la era protestante, los millones y millones que fueron masacrados. Eso es lo que la profecía se trata, no sobre los últimos momentos de la historia de la tierra solamente. Deuteronomio 4:30. Cuando estén en tribulación y todas estas cosas vengan sobre ti, aun en los últimos días, si te vuelves al Señor tu Dios, y serás obediente a su voz. Deuteronomio 31:29, porque yo sé que después de mi muerte, os corromperéis totalmente, y os apartaréis del camino que os he mandado. Y el malo sobrevendrá en los últimos días, porque haréis lo malo ante los ojos del Señor para provocarlo a ira a través de las obras de vuestras manos. Martín, este es el rechazo del cristianismo. Sí, este es el rechazo de Cristo y condujo a la destrucción de Jerusalén. Correcto. Puedes ver cómo esto empieza a tener sentido. Sí. Jeremías 23:20, y la ira del Señor no volverá hasta que hayáis ejecutado, hasta que haya realizado los pensamientos de su corazón en los últimos días, lo consideraréis perfectamente. Así que o aceptas a Jesucristo como el cumplimiento de tus tipos y sombras, o los rechazas. Eso es todo. Jeremías 30:24, y la ira feroz del Señor no volverá hasta que lo haya hecho, y hasta que haya realizado la intención de su corazón en los últimos días lo consideraréis. Así que básicamente Jeremías repite lo que dijo antes, referencia a la era cristiana, y cuando la economía judía rechazó a Jesús. Entonces ya no están en ningún tiempo futuro calificados para ser parte de esta era. No, porque esa era cristiana se extiende hasta sus días. Y el monte del Señor estará por encima de todas las naciones, y muchos presionarán, tienen la oportunidad de presionar, pero no como una nación. Eso es todo, eso es tan importante, ninguna nación será sostenida ya que esta es la nación de Dios. Correcto. No puede suceder en la era cristiana. No. Es una decisión universal que tiene que ser hecha para o contra Cristo. Sí. Y si usted acepta a Cristo, usted acepta este gobierno, y si usted acepta su gobierno, usted acepta su ley. Jeremías 48:47, sin embargo, voy a traer de nuevo el cautiverio de Moab en los últimos días, dice el Señor, hasta ahora es el juicio de Moab, por lo que los descendientes de estas naciones paganas tendrán la oportunidad en los últimos días para volver o para rechazarlo. Esa es su elección. El mundo entero. Así que esta es la era cristiana. Jeremías 49:39, pero sucederá en los últimos días, que traeré de nuevo la cautividad de Ilem, dice el Señor. Ahora empieza a tener sentido, que está reuniendo a su pueblo, en el sentido de que el Espíritu Santo les convence de que Jesús es el Mesías. Él los está sacando de todas las naciones, incluso del falso cristianismo, Él los está sacando, los reúne en la era cristiana.
Correcto, así que la guerra se está librando dentro del cristianismo, por lo que cualquier cosa que se oponga al cristianismo no es parte del reino. Por lo que pone un giro totalmente diferente en la pelota, cualquier sistema religioso que surge, que es contrario al cristianismo, ya sea el movimiento de la nueva era, ya sea el Islam, ya sea lo que sea, que no cae en esta categoría reino. Ezequiel dice, y tú subirás contra mi pueblo de Israel como una nube para cubrir la tierra, que será en los últimos días. Y te traeré contra mi tierra, para que los paganos me conozcan cuando yo sea santificado en ti, oh Gag, ante sus ojos. De nuevo, esta es la batalla, la elección entre el cristianismo o no, y usted puede asignar Gag a lo que quieras, Rusia o lo que quieras. El hecho del asunto es todo el mundo en esta tierra tiene la oportunidad de hacer una elección. Sí. Daniel. Pero hay un Dios en el cielo que revela secretos y da a conocer al rey Nabucodonosor lo que será en los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. Ahora, ¿contra qué se rebelaba él? Se rebeló contra el hecho de que su reino llegaría a su fin. Sí. Así que cuando con este reino se establezca, la gente va a empujar en era cristiana. Así que esto no tiene nada que ver con los acontecimientos finales. Por supuesto, también están en esa profecía, en los 10 dedos de los pies, que serán destruidos en ese día, que es el último día, la roca que se desprende. Así en Daniel 10:14, ahora he venido para hacerte entender lo que acontecerá a tu pueblo en los últimos días, porque aún la visión es para muchos días. Así que Martín aquí se está refiriendo al pueblo de Dios, la nación judía, las tribus, etc. Lo que le sucederá en los últimos días, tendrán que tomar una decisión a favor o en contra del Mesías, por lo que esta es la era cristiana. Cuando Jesús estaba allí, tenían que tomar una decisión para ver si las profecías de si ellos tenían que mostrar si van a aceptar que la profecía mostró que este es un Mesías y al rechazarlo. Caen fuera de la era cristiana, caen fuera de la última batalla del reino en esta tierra, por lo que se deshace de toda la visión de Israel y la niega. Que solo muestra exactamente que no puede haber ninguna nación que rechaza a Cristo, que puede ser una nación en la era cristiana en contra de Dios. Correcto, y hay algunos como incluso dentro de nuestro propio país que creen que un determinado grupo en este país volverá a ser el pueblo de Dios. No estamos ahora en el antitipo, es una decisión universal, de todos, incluso las naciones, la gente va a presionar en este reino, o serán rechazados. Sí, se convertirán en parte de este Israel espiritual. Sí. Oseas 3 versículo 5. Después de lo cual los hijos de Israel volverán, y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en los postreros días. Refiriéndose a la era cristiana, David se utiliza como un tipo de Cristo. Eso es todo, por lo que este versículo muestra específicamente, no habrá un retorno literal de Israel. No. O se acepta el cristianismo, o no. Cualquier religión, vamos a repetirlo de nuevo, que rechaza a Cristo, o lo hace menos de lo que es, no forma parte de este reino era cristiana, y entonces usted tiene el término últimos tiempos. Primera de Timoteo 4:1, ahora el Espíritu habla expresamente que en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe dando oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, toda la era cristiana. Muy bien, entonces por supuesto tenemos ese día. Ahora esto es una gran cosa en la Biblia. Encontramos esto en 219 versículos y hay 226 coincidencias. En otras palabras, en algunos versículos aparece más de una vez. Así que Martín, este término ese día en su mayoría se refiere al día final, la segunda venida de Cristo,
pero puede referirse a un día específico en la historia que algo sucedió, así que tienes que desde el contexto determinar lo que significa, por lo que ese día, en gran medida se refiere a la venida de Cristo. Así, por ejemplo, en Génesis 33:16, por lo que Esaú regresó ese día, en su camino a la salida, por lo que es solo un registro histórico de una cosa que sucedió en un día en particular, nada que ver con la segunda venida, Éxodo 8:22, y voy a cortar en ese día la tierra de Gosén, en la que habita mi pueblo, para que no haya allí enjambres de moscas, a fin de que sepas que yo soy el Señor. En medio de la tierra, que también se refiere a un día específico en la historia, durante las plagas, donde Dios hizo una diferencia entre Israel y los egipcios. Entonces usted tiene Levítico 16:30, porque en ese día el sacerdote hará una expiación por ti para limpiarte de todos tus pecados delante del Señor, así que eso es también un día específico que se refiere a un día específico en las fiestas. Números 11:32. Y el pueblo se puso de pie todo ese día y toda la noche. Obviamente estamos hablando de una dirección histórica. Solo tenemos que mostrar que es bastante lógico ver de qué día se está hablando. Sí, solo para mostrar que hay versículos que no tratan específicamente con la segunda venida de Cristo cuando se trata de este término, pero la mayoría de ellos en realidad se refiere a ese día, por lo que la segunda venida de Cristo es una característica muy importante en la Biblia, con muchos versículos refiriéndose a ella. Así que echemos un vistazo a algunos de ellos. Isaías 27:12, y sucederá en ese día, que el Señor golpeará desde el canal del río hasta la corriente de Egipto, y seréis reunidos uno por uno, oh hijos de Israel, que se refiere a la venida de Cristo. Sí, y una vez más. Él será reunido. Sí, una vez más. No literal. Son todos los hijos que aceptan a Jesús saliendo. Isaías 27:13, y sucederá en ese día, que la gran trompeta se tocará, y vendrán los que estaban dispuestos a perecer en la tierra de Asiria, y los parias en la tierra de Egipto, y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Esto es antitípico de Jerusalén, el pueblo de Dios. Isaías 28:5, en ese día, el Señor de los ejércitos será una corona de gloria y una diadema de belleza para el resto de su pueblo, que es el remanente, que permanece en la segunda venida de Cristo. Isaías 29:18, y en ese día, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán de la oscuridad y de las tinieblas. Es el evento final, la segunda venida de Cristo. Sí, eso es realmente una profecía esperanzadora. Versículo 23 de Isaías 30, entonces dará el reino a tu descendencia, y sembrarás la tierra con todo y pan del crecimiento de la tierra, y eso será gordo y abundante en ese día. Tu ganado se alimentará en grandes pastos. Esto se refiere para mí, también es esperanzador, esto es la nueva tierra. Después de eso nos hemos reunido, como dice Isaías 27, e iremos a la montaña sagrada de la Nueva Jerusalén. Vivirás en el campo. Tendrás todas estas cosas maravillosas en la nueva tierra. Así que ese día es un día de gran promesa y de gran tribulación dependiendo de qué lado de la elección estés. Isaías 31 versículo 7, porque en ese día cada hombre deberá arrojar sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que sus manos han hecho a usted por un pecado. Ahora bien, esto puede referirse al día final, pero también puede referirse al día en que usted haga su decisión de seguir a Cristo. Eso es muy aplicable. Entonces te deshaces de tus ídolos. Cada cosa terrenal. Sí. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre, por eso sabrán en aquel día que yo soy el que habla, he aquí que soy yo. Por lo que ese día tiene una serie de connotaciones, puede ser el día de su elección, puede ser el día en que este mundo tribuloso llega a su fin.
puede ser la segunda venida, por lo que tienes que leer el contexto. Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto, que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Esto obviamente se refiere a la segunda venida. Jeremías 30 versículo 8, y sucederá en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que yo romperé su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas y extraños no se servirán más de él. Así que este es el juicio final con Babilonia. El próximo será quebrantado y será arrojado al lago de fuego. Especialmente muestra también esta parte del tiempo de angustia de Jacob, que es parte del otro periodo, justo antes de ese día. Martín, aquí hay toda una lista de versículos, Oseas, Joel, Sofonías y Mateo. Nos estamos moviendo hacia el Nuevo Testamento, no tenemos que leerlos todos, basta con decir es que usted tiene que deducir del propio versículo a lo que realmente se refiere. Así que vamos a tomar Sofonías 1 versículo 10, y sucederá en ese día dice el Señor que habrá un ruido de un grito de la puerta de pescado, y un aullido de la segunda y la gran estrellarse desde las colinas, obviamente refiriéndose al día final de la venida del Señor, que será un día de ira, el día de angustia, un día de angustia. Sofonías refiriéndose al día de la venida del Señor. Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, refiriéndose a el día de la venida del Señor aquí, por lo que la mayoría de estos versículos se refieren a ese periodo. Mateo 24:36, pero de ese día y hora no sabe nadie, no, ni los ángeles de los cielos, pero solo mi Padre, por lo que se refiere a la segunda venida. No voy a los detalles de ese versículo que hicimos bajo el número 8 y 9, la gente puede mirar allí, en el número 8 y 9 de qué pasa, profe. Mirad, alegraos en aquel día y saltad de gozo, porque aquí vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así hicieron sus padres a los profetas, refiriéndose a la segunda venida. O 17:31 en Lucas, en aquel día el que esté en el terrado y sus cosas en casa, que no baje a tomarlas, y el que está en el campo que no vuelva atrás. Martín, tenemos muchos versículos de esta naturaleza, y no tenemos que entrar en todos ellos, vamos a hacer solo 2 Timoteo 4 versículo 8, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que estos versículos se refieren en gran medida a la segunda venida o a un evento específico, por lo que ahora tenemos un poco de un resumen. El tiempo del fin, a partir de 1798, los últimos días son toda la era cristiana. Ese día, la venida de Cristo. Bien, así que solo quiero decir también en esa era cristiana, los otros que usted ha mencionado, tiene el remanente, que llegó justo después de la época del fin 1798. Entonces hay que buscar el surgimiento del remanente después del tiempo del fin, que es después de 1798, y tiene características muy específicas. Surge históricamente después de 1798, guardan los mandamientos. Sí. Tienen el testimonio. Sí, eso es muy importante. Alcanza los mensajes de los 3 ángeles y permanece hasta la venida de Cristo, después no hay nada. Hasta ese día. Muy bien, así que el espíritu de profecía emplea el término últimos días 3608 veces y el término últimos tiempos 45 veces. Así que, ¿qué tan importante es que estudiemos este concepto? Veamos algunas de estas afirmaciones, porque son bastante esclarecedoras. En la revelación del retrato de las cosas profundas de Dios, el mismo nombre dado a sus páginas inspiradas, la revelación, contradice la afirmación de que se trata de un libro sellado. Una revelación es algo revelado.
El Señor mismo reveló a sus siervos los misterios contenidos en este libro y los designios de que fueran abiertos al estudio de todos. Sus verdades están dirigidas a aquellos que viven en los últimos días de la historia de esta tierra. Ahora Martín, ¿escribió Juan el Apocalipsis? Sí. Así que nadie debía estudiarlo hasta los últimos tiempos, ¿verdad? No. Obviamente tuvo que ser estudiado a lo largo de la era cristiana. Por lo que es importante, no es un libro sellado. No es un libro sellado. Ahora lo siguiente, los reformadores hicieron uso del Apocalipsis. Sí. Sí, Martín Lutero. Tenían que. Se refiere a la era cristiana. Y esto resuelve muchas confusiones. El Señor mismo reveló a sus siervos los misterios contenidos en este libro, y Él designa que ellos estarán abiertos al estudio de todas las verdades están dirigidas a aquellos que viven en los últimos días de la historia de la tierra, así como a aquellos que viven en los días de Juan. Así que es toda la era cristiana. Algunas de las escenas descritas en esta profecía son del pasado, algunas están teniendo lugar ahora, algunas muestran las escenas del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo, y algunas revelan los triunfos y alegrías de los redimidos en la tierra hecha nueva. Martín, es evidente que se refiere a toda la era cristiana, y no solo al periodo de tiempo cuando el remanente es activo. Ahora Martín, el término últimos días, como hemos visto, se refiere a toda la era cristiana, que incluye el periodo del remanente y en la última parte pequeña de esa era. Que incluye el tiempo de angustia. Incluye todo eso hasta el último día. Así que todo lo que tiene que ver con los últimos días es la era cristiana, y dependiendo de dónde usted está en la corriente del tiempo se puede determinar en qué parte de esta era te encuentras. Así que cuando estamos hablando sobre el tiempo del fin, sabemos que es la parte final de 1798, pero la guerra sigue siendo sobre lo mismo. Se trata de aceptar a Jesús como el Mesías y aceptar su reino, lo que significa aceptar sus reglas. Muy bien, así que vamos a echar un vistazo a esta cita de Cristo en su santuario. Mirando hacia los últimos días, el mismo poder infinito declara sobre los que no recibieron el amor de la verdad, que podrían ser salvados. El amor de la verdad, lo que significa que aceptan la palabra, que aceptan a Jesucristo como el Mesías, y aceptan la obediencia a los mandamientos. Eso es todo, por lo que los últimos días tiene que incluir desde los días de los discípulos en Cristo. Hasta ahora, por lo cual Dios les enviará un gran engaño para que crean la mentira, a fin de que todos sean condenados. Vosotros no creísteis la verdad, sino que os complacisteis en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:10-12, que se refiere a la caída, y si no quieren la justicia, entonces no quieren la justicia de Cristo, y la justicia está ligada a su ley. Ya que rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y los deja a los engaños que ellos aman, que por lo tanto permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Así que Martín, cuando dice aquí desde el principio, en realidad se refiere a toda la historia de la humanidad, porque ellos también oyeron el Evangelio en el tipo. El ángel dice el Evangelio eterno. Es un Evangelio eterno, y lo que tiene que permanecer en ti, tu entendimiento de que existe el Mesías que vendría a salvarte, y está ligado a la divinidad de ese Mesías, porque sin divinidad no puede salvarte porque no tendría vida en sí mismo. Permanezca,
Pues, en vosotros lo que habéis oído desde el principio, de lo que habéis oído desde el principio permanecerá en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cuál es el mensaje que hemos de recibir en la práctica? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis los unos a los otros, no como Caín, que era del malvado y mató a su hermano, y por eso a través de él, porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas, ese espíritu reinó desde el principio y reinará hasta el final. Y los que odian la ley de Dios se levantarán contra los que aman la ley de Dios y tenderán a destruirlos. Al igual que Caín destruyó a Abel, con una diferencia, Dios intervendrá al final e impedirá que el antitípico Caín destruya al antitípico Abel. Por lo que este espíritu cruel se manifestará a los que abogan por los principios de Cristo, pero que el espíritu no desalentará a los que tienen la verdad para estos últimos tiempos. Los últimos tiempos es la era cristiana. Sí, Si aceptaste a Jesucristo y si te echan a los leones en el Coliseo romano, es exactamente el mismo conflicto que tendrás al final de los tiempos. correcto. Y esto es tan importante, porque mucha gente, hemos hablado de ello, quiere poner las cosas que el profeta está diciendo en una era antes de la que vivimos ahora. Sí, y por lo tanto negar la era que estamos viviendo ahora. Así que cuando leemos el espíritu de la profecía, todavía pertenece a hoy y pertenecerá hasta ese día. Es como el libro El conflicto de los siglos, que abarca toda la era cristiana, y la parte final de la era cristiana se resume en el libro Los acontecimientos del último día. Así que esto es algo que la gente puede estudiar y ver hacia dónde nos dirigimos, porque está en la puerta. Y Martín, espero que hayamos sentado algunas bases para mostrar que después de la era cristiana no hay nada, excepto ese día, la venida de Cristo. Y donde estamos viviendo en el tiempo del fin. Y en este tiempo del fin hay ciertos eventos que tendrán lugar y están resumidos en eventos de los últimos días. Estamos viviendo en el tiempo del remanente, y el remanente como la Biblia y el espíritu de profecía para ayudarnos hasta el último día. Ahora Martín se nos dice en el conflicto de los siglos y en los acontecimientos del último día, exactamente como esto tendrá lugar. Habrá persecución de aquellos que guardan los mandamientos y se aferran al testimonio de Jesús. Y la persecución vendrá de aquellos opuestos a los mandamientos y en gran parte del cristianismo apóstata. Sí, los que piensan que van a hacer en realidad la voluntad de Dios. Actualmente, mientras estamos sentados aquí, el rey del sur todavía está sosteniendo el cetro, pero su poder está disminuyendo y muy pronto el cetro será entregado a su llamada antítesis. Todas las religiones babilónicas, dirigido por el papado y el falso profeta, y en armonía, se enfrentarán a los que guardan los mandamientos y se aferran al testimonio. Y ese péndulo de la filosofía del rey del sur, el secularismo, a la filosofía del rey del norte, la legislación religiosa, para imponer un dogma particular que es contrario a la voluntad de Dios y que se opondrán a los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio. Ese tiempo está justo delante de nosotros y hablaremos de eso la próxima vez. Vamos a cerrar. Padre Celestial, hemos visto este conflicto y el conflicto gira en torno a un individuo. Jesucristo, ayúdanos a tomar la decisión correcta para aceptar la justicia de Cristo
y adherirnos a los principios del único Mesías verdadero, que ha guardado los mandamientos de su Padre y nos pide que hagamos lo mismo, es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.